Seguimos compartiendo juntos Plaza Redonda Televisión Municipal, noche de lunes. Como les decíamos anteriormente, vamos a conocer en profundidad una sentencia que ha saltado a la luz pública estos días. La Universidad de Valencia ha sido condenada a indemnizar a 2 profesoras, en concreto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. El motivo, por los daños que venían sufriendo durante años por un acoso laboral. Un juicio que ha llevado la abogada valenciana doña Tomasa Cons, por cierto, es habitual colaboradora de esta casa en esa tertulia de mujeres que emitimos jueves sí, jueves no, dentro de Plaza Redonda. Esta noche hemos querido invitarla para conocer más detalles de esta sentencia. Tomasa Cons, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenida de nuevo a Gracias. Plaza Redonda. Estamos ante una sentencia que crea precedentes, sin duda. ¿Existía algún caso similar en la ciudad de Valencia? No, no existía y de hecho en España hay un antecedente parecido hace ya 4 o 5 años en León. También se condenó a una directora de departamento por acosar a una profesora de la facultad, era de enfermería y de León en concreto. Pero era por la vía laboral. Aquí la sentencia, estamos hablando la sentencia en términos generales, pero son 2 sentencias a 2 profesoras, solo que son individualizadas sus situaciones, pero la situación general es la misma. Lo que se ha individualizado son sus situaciones concretas, es decir, los incidentes que estas profesoras sufrían y en consecuencia también la indemnización por los daños que a cada una le corresponde. Antecedente como contencioso administrativo y responsabilidad de la administración es las 2 primeras sentencias. La Universidad de Valencia, desconozco, creo que no ha sido condenada anteriormente. ¿Y por qué la Universidad de Valencia? Vamos a aclarar este punto para nuestros telespectadores. La denuncia viene por parte de estas 2 profesoras que trabajaban en la Facultad de Medicina. Y aquí viene la gravedad de los hechos, y es que esta situación ya la habían denunciado una y otra vez a sus superiores, en este caso al rector de la universidad. Sí, es interesante decir que se demandó a la Universidad de Valencia, porque estos hechos estaban ocurriendo en la comunidad universitaria. En la comunidad universitaria, donde a su vez ya se había denunciado, pero tomando el término denuncia como poner en conocimiento, no en el tipo penal que todos estamos acostumbrados, sino se puso en conocimiento de los órganos que en ese momento había de ponerse, incluso del propio rector, que cayó en la incredulidad de estas bajas laborales de estas profesoras que estaban sufriendo el acoso. Se les estaba pidiendo, se les exigía por parte de los sindicatos que abrieran una comisión de investigación, que vieran lo que estaba ocurriendo en el Departamento de Anatomía y Embriología Humana, y a pesar de eso su conducta fue omisiva, no hicieron absolutamente nada, solo la incredulidad. Entonces, como es administración, hay que presentar una reclamación previa. Se hizo la reclamación previa, presentamos un problema importante, un gran problema contenido en 600 folios de demanda. Su respuesta fue levantar la alfombra y con la escoba barrer y volver a tapar el problema. Nos contestaron en 2 folios escasos, diciendo simplemente que no teníamos razón y que allí no había acoso. No se investigó. Entonces, ante eso se va a la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Por qué a la jurisdicción contenciosa administrativa? Porque la universidad, y ese es el motivo por lo que ha sido condenada, es porque es la garante de la salud de personas que trabajan en su seno, y también es responsable de haber permitido que personas que también trabajan para ella hicieran este acoso. ¿Quién sufría? ¿Quién realizaba ese acoso a las 2 profesoras? ¿Alguien superior? Por parte de los directores del departamento, se han ido turnando, y por parte del director y la directora del departamento. Casualmente las profesoras son del mismo departamento. Porque a veces este acoso laboral puede venir bien de superiores, incluso también de los propios compañeros. Sí, puede venir de los propios compañeros, solo que como el mobbing es algo, el acoso laboral es algo que se va estudiando y evidentemente es muy vivo, porque tenemos que ir viendo conforme van saliendo los casos,
pues ir estudiando, se ha visto que en aquellos en que ha habido acoso de iguales, por así decirlo, siempre estaba instigado, en los casos que hasta ahora se han dado, estaban instigados siempre por alguien superior. Claro, y me puedes preguntar, ¿en la universidad hace falta tener poder para acosar? Pues, a ver, la universidad no funciona, no es un órgano democrático, no funciona como, sino es un órgano jerárquico, donde el rector se debe a los catedráticos, y ante un problema de este tipo prefirió ponerse del lado de los catedráticos, porque al fin y al cabo, mira, el próximo día 2 de marzo son las próximas elecciones, nada más que hay que ver los porcentajes de votos y evidentemente quien lo vota al rector, a quien debe sus apoyos, es a los catedráticos. Correcto. Sigamos conociendo más este caso y sobre todo el concepto de mobbing y de acoso laboral. ¿Por qué hasta ahora la justicia no hacía caso de este tipo de denuncias y a partir de ahora, bueno, pues este concepto se introduce, empieza a ser estudiado por psicólogos, se empieza a ser más valorado, afortunadamente? Afortunadamente. Y no solamente, sino que hay que ya se empiece a conocer, sino que se pretende, y ya creo que hay unos anteproyectos, hay unos estudios para que se regule, porque en ningún sitio aparece la palabra acoso. En el Código Penal es el acoso sexual, pero el acoso laboral no. Entonces, todo esto tenemos que ir avanzándolo para adaptar las situaciones reales a la legalidad, a la legislación. Es difícil que la jurisdicción entienda lo que es el acoso. Primero hay que tener una mente abierta y creérselo, en el sentido que es difícil creer que una universidad, que debe de ser el templo de la sabiduría, como su propio además nombre indica, universidad, es difícil creer que en el seno de la universidad se dé este tipo de acoso. Estas situaciones. Sin embargo, se favorece y es un caldo de cultivo por las investigaciones, de alguna manera, por la falta de control. Claro, vamos con esto, porque me imagino, Tomasa, que ha sido la parte más complicada de todo el proceso judicial, cómo demostrar ante un juez que estaban ocurriendo estas actuaciones, en definitiva, este acoso. Sí, ha sido lo más difícil, aparte de montar, como hemos dicho antes, la demanda, los 600 folios que hemos podido acumular de documentos donde se veía esos incidentes, esas acciones que todas juntas son el hostigamiento al que estas profesoras eran sometidas. Hay un lenguaje que utiliza la persona, la acosadora y el acosador, es un lenguaje además dual, no es claro, son personas que además tienen delante de la comunidad una forma de actuar, un comportamiento, y luego por otro lado, claro, con las víctimas del acoso, pues les dan otra versión totalmente diferente, es decir, se mueven en una dualidad, son poco claras. Y luego, claro, cómo decir que una catedrática, como una directora de departamento, manipula a los alumnos, cómo hacer creer al juez que los alumnos son manipulados. Pues mire, fácilmente, diciendo, bueno, digo fácilmente, es un razonamiento después interno, de toda la investigación. Efectivamente, pues a la vista, después de haber estado acumulando todo, se dice, bueno, ¿qué se le puede ofrecer a un alumno? Aprobado general. Claro. ¿Qué se le puede ofrecer a un alumno? Un 3,5, aprueben ustedes. Claro, cuando una profesora llega y dice, oiga, no, con un 3,5 yo no puedo aprobar a nadie, yo no puedo dar aprobado general, porque es una injusticia, aunque todos hemos sido alumnos y nos guste aprobar, el aprobado general nos gustara cuando éramos estudiantes, pero eso no es. ¿Cómo puede manipular a un alumno diciendo, si no te gustan las notas, vete y protesta? Esta profesora no le hagáis caso, no sabe lo que dice. Situaciones complicadas que se han demostrado ante el juez y el juez ha considerado que aquí había delito y en este caso acoso laboral, mobbing. Consecuencias psicológicas importantísimas, me gusta ir de ahí en esta parte. Decíamos, habíamos esta entrevista que han sido indemnizadas por los daños sufridos durante muchos años. Efectivamente, lo primero en la autoestima. Mira, antes una forma de probarlo, al igual que se prueba el daño con un psicólogo que dice los daños, con un psicólogo los daños psicológicos. Pero esos daños también se pueden somatizar, es decir, un médico puede decir si una persona ha somatizado y está padeciendo una enfermedad que antes no tenía.
También hay psicólogos que pueden decir que es fiable o no es fiable lo que está contando una persona, es decir, hay unas periciales que se pueden tratar de objetivar las situaciones. Los daños pueden ser a nivel físico y a nivel psíquico según la persona. El más importante, ataca la autoestima. La persona llega a un momento, la víctima del acoso, llega a un momento en que ya no sabe realmente si es cierto o no lo que le está ocurriendo, claro, de dónde le viene y por qué se lo hacen y al final si tiene o no tiene la culpa. Y si el problema incluso hasta lo tiene... Lo ha provocado ella. Sin embargo, esta sentencia viene a decir que no tienen el deber jurídico de soportar ese daño. Y por eso ha sido condenada la universidad, como garante de su salud, como garante de que esas personas, de estas dos profesoras, no tenían por qué haber estado sufriendo esa actitud caprichosa en algunas ocasiones, por las versiones contradictorias que había, hacerlas, pues no sé, quedar mal delante de los alumnos, hablar mal de ellas. Claro, llega un momento que todo eso acumulado, la autoestima, el envejecimiento prematuro, puede haber pérdidas de memoria. Salvando las distancias, Tomasa, ¿se puede comparar con la violencia de género, con un maltrato? Sí, vamos a ver, yo entré en el tema de llevar acosos laborales porque conocía la violencia de género. Y sí que he visto muchas cosas parecidas, muchas, en cuanto a la actuación, por ejemplo, del maltratador y de la acosadora, en este caso, es ese lenguaje dividido, de para unas personas ser muy bien, cuando una mujer dice que el marido la está maltratando, a veces no se atreve a decirlo, o bien por vergüenza, o porque él se muestra bien, y en este caso es igual. La directora de departamento para todos es estupenda, ¿cómo va a hacer ella eso? Y lo hace, sin embargo. A mí me gustaría, para finalizar, porque seguro que hay muchas personas que tienen otro trabajo y que padecen en la actualidad y constantemente también este acoso por parte de superiores, de compañeros, el conocido como mobbing. El consejo, animar a que denuncien. Denuncien. Esto sí que, y como el tema de la violencia doméstica, hay que sacarlo del tema privado. La mayor defensa que podemos dar al acosador, y digo defensa porque en el fondo lo estamos encubriendo, es silenciándolo. Alrededor del acosador o acosadora, en este caso, que se cierne toda una cantidad de testigos mudos que no hablan porque es el miedo, el terror, hay pánico y no se habla. Entonces, todos somos al fin y al cabo como cómplices de que eso continúe. El acoso hay que hacerlo público y hay que denunciarlo. Y si no se puede, pues esto es dar un paso. Nos queda mucho camino todavía por delante, pero hay que ir avanzando y haciéndolo público y que la gente conozca y sepa detectar qué acciones son las que constituyen acoso y no, porque ojo, diferencia de opiniones podemos tener todos y son muy respetables, pero en cuanto esas diferencias y esas acciones van dirigidas a mermar la dignidad de una persona, entonces ya estamos hablando de terrenos peligrosos. Hay que distinguir, como decía Tomasa, estos dos términos importantes. Seguiríamos horas y horas, pero el tiempo no nos da para más. Enhorabuena por la parte que le toca como abogado, Tomasa Cons. Y desde aquí seguiremos esta noticia porque además todos los medios de comunicación se harán eco mañana. En la prensa, la Universidad de Valencia condenada a indemnizar a 2 profesoras porque se ha demostrado que sufrían acoso laboral, el conocido como mobbing. Hasta siempre, buenas noches. Nosotros cambiamos de asunto y hablamos de otro tema totalmente diferente. Hablamos de alimentación y de vida saludable.